Bueno, entonces iniciamos con la escuela del día de hoy, la identidad. Seguimos hablando de estos puntos que nos deja este tema, en el cual nosotros ya hemos pasado por el tema por el tema del autoconcepto, de las descripciones y cómo nosotros podemos encontrarnos con nosotros mismos, pero a la misma vez encontrarnos con algo nuevo de nosotros. Yo creo que es una oportunidad la que nos brinda este proceso, que es de conocernos a nosotros mismos de otra forma. Yo creo que algo que nos brinda el proceso a nosotros es como liberarnos a nosotros dentro de otro espacio. No liberarnos a nosotros de pronto en ese mundo sin normas, en ese mundo sin confianza, en ese mundo, digamos, donde no existe, eh, donde no existe como esa forma de valorar las cosas, donde no existe la identidad, la autoestima, donde el autoconcepto está dañado, donde el autoconcepto está como herido y donde hay cosas que han ocasionado que nosotros haya un concepto de nosotros mismos muy diferente. Algo que nos ofrece a nosotros ese proceso de rehabilitación, que yo creo que es que por medio de esa identidad, digamos, no la identidad que nosotros llevamos cuando entramos a una fundación, sino la identidad que está plasmada como en la misión de la fundación, que es de que haya personas que muestren un cambio, que hay personas que empiecen a considerarse unas personas distintas para sí mismos como para los demás. Yo creo que ahí podemos nosotros pasar al punto donde hablamos de las descripciones, es donde nosotros debemos ser sinceros, pero también donde nosotros debemos ser prácticos y donde también debemos buscar la solución a esas descripciones que a veces no nos permiten a nosotros seguir adelante. Cuando nosotros hablamos de descripciones que a veces no nos dejan salir adelante, pues es como cuando nosotros vemos en la fundación dos personas hablando de la vieja identidad. Entonces ahí ellos como están describiendo pues como el consumidor de X droga o de Y droga. Y donde esas personas simplemente describen lo que hacían, lo que eran, y eso a veces no les cambia el momento que están viviendo en la fundación. Entonces, ¿cómo se siente una persona adicta que no tiene la dosis? Porque está en una fundación, no tiene consumo, pero si se identifica o se describe como consumidor nomás, pues, ¿cómo se hace sentir una fundación? Si uno podría estar de paseo, pero si no tenía el consumo, no estaba conectado con esa situación, estaba conectado con el momento. Entonces, en la descripción, si es que nosotros nos describamos, o sea, que seamos sinceros, todos no tenemos las mismas capacidades, todos no somos buenos en lo mismo, pero también yo cómo hago para solucionar eso, para yo enfocarme en la parte buena de las descripciones que yo puedo dar de mí mismo. Entonces, ¿cómo yo puedo generar soluciones o cómo yo puedo ver el crecimiento desde mis descripciones?
O sea, sobre las descripciones que yo puedo potenciar. Porque yo me quedo hablando de las descripciones negativas mías, de los imposibles nomás, pero no le veo el lado posible a las cosas, pues mis descripciones eh, van a ser decepcionantes, me van a quitar a mí la ilusión, me van a quitar de pronto la motivación, me van a quitar el sentido que yo debo ver que tiene la disciplina en el proceso de rehabilitación. Entonces, en las descripciones nosotros debemos ver esas virtudes también que puedan hacer que nosotros haya un equilibrio, que el proceso de rehabilitación siga, que el proceso de rehabilitación se encargue de describirme a mí, de describirme mejor, de encontrarme, pero también de recogerme, lo que hablan las fundaciones. Que me mueva, pero también me organice, me ordene. Entonces, pues vamos a estar con este tema y vamos con aportes también sobre lo que significa la identidad en el proceso, cómo yo puedo tener unas descripciones de mí que me impulsen y no solamente que se vuelvan mi realidad, una realidad que no pueda cambiar, sino al contrario, una realidad que tenga posibilidades y que tenga recursos. Entonces, vamos con los aportes en el vergel. Buenos días, mi nombre es Ryan Darío Muriel Molina, de aquí de la sede del Vergel. Para mí la identidad es aquello que me hace como una persona única. Son mis modales, mi cultura, mis valores, mi comportamiento, mis actitudes, en cómo los demás me ven. Esto también modifica cada vez con las experiencias que tengo día a día, también con las relaciones que tengo con las demás personas. Dentro del autoconcepto de la identidad, para mí es como me veo a mí mismo, qué es lo que pienso de mí mismo. Es mi retroexpresión, son mis debilidades, mis oportunidades, mis fortalezas y mis amenazas. Un ejemplo positivo de mi identidad es que soy una persona muy religiosa, que creo en Dios, responsable. Me gusta aprender cada día cosas nuevas y llevarlas dentro del campo de la práctica, esforzarme y dar más del 100%. Un ejemplo positivo de mi autoconcepto de identidad es que soy una persona que desarrollo siempre la habilidad de poder seguir adelante, de aprender cosas nuevas y de poder seguir enseñándole a los demás como ejemplo mismo de que sí se puede, de que por muy duro que sean las cosas, sí se puede confiando en Dios. Algo negativo también de mi identidad es que soy una persona que soy muy inmediatista, muy explosivo, soy muy impaciente, a veces me cuesta lidiar con personas lentas. Un ejemplo negativo de mi autoconcepto de identidad es que a veces me dejo llevar de la emoción, de la rabia y puedo tomar malas decisiones. Dentro de la descripción, hoy en día me describo como una persona resiliente porque acepta la ayuda que me ofrecen las demás. Soy una persona más agradecida y valoro lo que hoy en día tengo, por muy mínimo que sea. Muchas gracias. Gracias. Hay como para una retroalimentación sobre ese aporte. Eh, nosotros, cuando nos identificamos, nosotros tenemos muchas cualidades que vemos en el proceso de rehabilitación. Yo una vez le dije a una persona que lleva poquito tiempo, yo le dije, pues que nosotros en un mes que llevemos en una fundación, vamos a ver cambios. En una semana que nosotros llevemos en la fundación, vamos a ver cambios. Pero si a nosotros nos dicen que el proceso es para toda la vida, ahí es donde nosotros empezamos a ver, estamos trabajando la identidad o vamos a buscar la forma de trabajar mejor la identidad y no solo trabajar dentro de la fundación. Porque pues, a veces nosotros
nos programamos y digamos que en la fundación nosotros queremos hacer las cosas bien, pero a veces puede estar la intención de dejarnos, de que las cosas nos lleguen hasta la identidad, o sea, que nos lleguen a ese pensamiento de que sea transmitido a nosotros, o a veces lo dejamos simplemente como en nosotros ver que tenemos comportamientos distintos, pero a veces cuando cambia el escenario, pues nosotros somos influidos por otras cosas. Por eso a nosotros nos mandan a hacer muchos cambios en el proceso de rehabilitación, porque ya cambiando de identidad es como prácticamente decirle a una persona que habla español, decirle que en el proceso ya no puede volver a hablar español. Y entonces uno queda como si le estuvieran quitando muchas cosas. Pero pues precisamente yo creo que el trabajo sobre la identidad que tiene el proceso, pues es esos cambios como en la esencia de nosotros, de que estemos con esa disposición ahí dispuesta o sea, que estemos con esa disposición ahí, esa disposición presta a los cambios. Entonces, gracias. Ahí tienen otro aporte, ¿me parece? Señor, buenos días, mi líder Felipe. Y complementando este tema sobre la identidad y este punto sobre el autoconcepto y complementando la descripción, la identidad tiene que morir, tenemos que morir y tenemos que pisotear la vieja identidad que nosotros teníamos. Porque si nosotros perdimos nuestra identidad, fue porque nosotros buscábamos encajar, buscábamos aparentar en ciertos hábitos sociales donde generábamos una búsqueda de aceptación por las demás personas. Fue por eso que perdimos nuestra identidad. Y lo que tenemos que hacer es hacer que nazca de nosotros una nueva identidad. Y la pregunta sería, ¿qué identidad están haciendo en mí? ¿Qué identidad están haciendo en nosotros? Porque nuestra identidad, nosotros tenemos que aprender a identificarla, a describirla y ponerle un nombre a nuestra identidad. Porque nuestra identidad se perdió en el momento en el que a nosotros desde pequeños nos dejaron meter a los computadores, a un celular, porque si hay algo por la que el ser humano ha perdido su identidad es por las redes sociales. De las redes sociales, el Facebook, el Instagram, YouTube, todo eso lo hablábamos ayer con el grupo y les decía yo que el mundo está como está, la humanidad está como está a causa del internet, a causa de las redes sociales. Y no estoy diciendo que las redes sociales sean malas, es que le damos un mal uso a las redes sociales. Y es por eso que nosotros hemos perdido nuestra identidad a lo largo del tiempo. Porque si yo pongo un ejemplo de que yo voy a poner una canción en YouTube de Bad Bunny, de cualquier artista, de un cantante. Yo escucho esa canción y nomás viendo el video, yo ya me programo mentalmente de que, yo soy como él, yo quiero ser como él, quiero tener las joyas, quiero decir como él, y ya, así que voy a cantar. O en mi caso, yo me programaba y yo me autoengañaba y no es malo, porque uno quiere escalar, pero esos son autoengaños que uno se mete en la cabeza haciéndose daño, porque nosotros no pudimos, de una u otra manera nosotros el consumo nos quedó grande. Entonces, nosotros perdimos nuestra identidad porque por causa del internet, por causa de la televisión, nosotros nos dejamos manejar mentalmente. Y
Y en mi caso, yo me hacía daño viendo fútbol. Yo quería ser como los futbolistas, quería ser antes, veía novela y quería ser como ellos y imitaba. Y yo me acuerdo de una serie, de una novela que daban en la mañana antes de irnos al colegio, que era Pandilla Guerra y Paz. Yo veía esa novela y mi mamá me la prohibía. Mi mamá me la prohibía porque ahí pasaban cosas que no eran aptas para menores de edad. Y antes de que iniciara la novela, ahí decían una frase que era que no era apta para menores de edad. Y yo más la veía y sin permiso de mi mamá me veía esa novela y me veía otras novelas más. Y me hacía daño yo cuando terminaba la novela. Yo me hacía daño y yo quería tener pistolas, quería tener esto, cosas, lo otro, y quería meterme en el mundo del bandidaje y cosas, buscando aparentar cosas que no eran ciertas y que yo no era, porque ese no era mi verdadero yo. Mi verdadero yo es el aquí, el ahora, el que estoy. Porque si bien es algo que nosotros estamos muy afortunados porque dentro de estos centros de rehabilitación a nosotros nos están prácticamente obligando a que nosotros muramos a nuestra identidad, a nuestra vieja identidad. Y por eso nos traen a estos centros de rehabilitación, para que nosotros nos desconectemos de la realidad. Por eso aquí adentro no nos dejan tener celulares, no nos dejan hablar con nuestras familias. Muchas veces en las visitas también, hasta las familias nos hace daño, porque las familias con una sola información que traigan, que su amigo fue y lo visitó, que le mandaron saludos, que esto, o que tranquilo, que su hijo se está portando bien allá en la casa, que su hermano va bien, que su hermano va mal, cualquier noticia, cualquier mala información que la familia nos da en una visita, eso nos desestabiliza y hace que la identidad que nosotros hemos estado recuperando vuelva y caiga, vuelva y se pierda. Por eso nosotros no podemos dejar tampoco que en las visitas de nuestras familias, si nos vienen a contar algo allá, no, tranquilo, ya acá estoy bien. Por eso nos traen acá, para que nosotros nos desconectemos de nuestra realidad, de ese mundo exterior. Y esta es nuestra verdadera realidad. Porque aquí la realidad de nosotros es que a nosotros nos estén corrigiendo todo el tiempo. La realidad de usted es que a usted le estén haciendo ver sus fallas, es que a usted le estén diciendo usted cómo es, usted cómo se comporta, qué actitud tiene. Ahí le están haciendo que nazca una nueva identidad en usted. Y en mi autoconcepto, uno de mis defectos eran mi altivez sobre mi identidad. Eran mi altivez, mi arrogancia, mi prepotencia, mi soberbia. Era grosero. Hoy en día ya no soy esa persona, ya no tengo esa identidad, porque poco a poco me fueron corrigiendo, me fueron direccionando y fui muriendo esa vieja identidad y ha nacido una nueva identidad en Loaiza. En mí ha nacido una nueva identidad. Ya tengo mansedumbre, ya tengo templanza, ya estoy lleno de amor, ya sé comprender a las personas, ya tengo un poquito más de pausa en mis pensamientos, he podido aprender lo que es un pensamiento adecuado, lo que es, ya sé lo que es tener una conciencia y un sentido común para hacer las cosas. Y sobre las descripciones, complementando las descripciones, nosotros tenemos que aprender a describir nuestros rasgos tanto como físicos como emocionales, porque nuestros rasgos físicos no los sabemos describir y ni emocionales menos, no sabemos ni identificar qué emoción estamos generando en este momento, o en un momento de euforia o en un momento de depresión. No sabemos identificar nuestras emociones. Entonces la descripción es ponerle un nombre y identificar claramente esa identidad que estamos generando hoy en día. Y la invitación a todos es que pisoteemos la vieja identidad y que nazca una nueva identidad en nosotros. Muchas gracias, Miguel Felipe. Gracias, Loaiza. Con respecto a esas descripciones,
que son la forma en la que expresamos y comunicamos las características de nosotros mismos o de otros. Entonces, a veces nosotros no, a veces las expresiones de nosotros son del individuo de consumo, pero las queremos traer al rehabilitado, ¿no? Entonces, ¿cómo expresamos no solamente de nosotros mismos? Porque cuando hablamos de descripciones es también mi forma de hablar, cómo yo describo al compañero con el que no tengo toda la afinidad, cómo describimos a nuestras familias también, porque a veces nosotros podemos decir yo ya estoy bien, pero a veces cuando perdemos la paciencia con alguien, se sale el adicto otra vez. Entonces, pues la identidad no solamente es las descripciones que hacemos de nosotros mismos, sino que por eso en la fundación nos corrigen a nosotros el vocabulario, que ya no nos refiramos al otro con las mismas palabras, que empecemos como a aprender ese sentido de honrar a las personas que están por encima de nosotros, porque para mí eso era, o sea, yo no encontraba sentido porque yo tenía que decirle a un líder que decirle mi líder, y yo, pero ¿cómo es que mi líder? Y es que, ¿quién es para mí o qué? O yo mostrar un sentido de respeto hacia otra persona, de yo tenerle paciencia a otra persona. Esas no eran las descripciones que yo traía del consumo. Pero ya en el proceso le enseñan a uno a describir todo el entorno es diferente. Ya no está rodeado de otros adictos, sino que ya está dentro de un hogar, no dentro de un encierro, sino dentro de un grupo de apoyo, que ya no está en el espacio que a veces uno lo describía como lo peor, sino como uno está describiendo esa oportunidad que le está dando la vida a uno de replantear muchas cosas y de rehabilitar cosas en uno mismo. Entonces, gracias. Seguimos con los aportes. Creo que ahí en Villa Semana han levantado la mano. Muy buenos días, Miguel Felipe. Nosotros aquí con la psicóloga queríamos compartir un video sobre el autoconcepto, pero pensamos dejarlo para lo último, para cerrar ya la presentación. Bueno. Entonces, continuemos con los aportes. Igual, si en Villa se mantienen aportes, también los pueden hacer. Ahí en Vergel tienen un aporte. Sí, señor. Mi nombre es Daniela y voy a darle continuidad pues al tema de la identidad, del autoconcepto y añadiendo la que es primordial pues en este proceso de rehabilitación en el que nos encontramos. Pues ya sabemos que identidad es cada vez que nosotros identificamos nuestras cualidades, nuestras creencias, experiencias de vida o cómo nos identifican las demás personas. Entonces, al pasarlo al contexto personal, puedo decir de que mi identidad la empecé a tener clara días después de entrar en un nivel de sobriedad en el que ya sabía qué era lo que pasaba realmente conmigo. Digamos que cuando estamos en un proceso de rehabilitación, llegamos con un pensamiento o con una perspectiva muy diferente de lo que es el mundo de fantasía o de lo que es como lo que es nuestro parecer. Entonces llegamos a un choque de realidad en el que a los días, como le decía anteriormente el Felipe, empezamos a tener cambios, tanto
Y ahí es donde identificamos tanto nuestra manera de expresar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de pensar, nuestra manera en la que nos referíamos a nuestros padres, y por eso en un lapso de tiempo empezamos a valorar y a decir, no, yo verdaderamente extraño, yo verdaderamente hubiera querido hacer las cosas de otra manera. Al yo tener una identidad, puedo pasar al autoconcepto porque ya sé cómo me veo, ya sé qué imagen tengo de mí. Entonces, puedo decir que voy a dar un ejemplo que es como identificar de que cada vez que uno sale a dar un aporte, pues uno se siente nervioso. Y cuando yo tengo un autoconcepto de mí misma, yo sé que estoy preparada y me puedo exigir para hacerlo, porque tengo que romper todas las barreras y todas las limitaciones mentales. Entonces, ahí es donde yo creo que podría pasar a la descripción de mí misma, y también, como lo decía anteriormente, de la de los demás, de que de verdad soy capaz de que tengo que enfrentar mis miedos, de que soy una persona que puede con todo lo que esté por venir, y que después de que tenga una disposición, después de que tenga una buena disposición, puedo desenvolverme en cualquier tipo de circunstancia que pues me presente la vida. Entonces es muy importante lo que uno mismo se dice, porque eso mismo uno se lo cree al referirnos también a otras personas, porque a veces no sabemos si al ser, decimos que hablamos claro, pero a veces hablar claro no significa herir los sentimientos de otras personas. Entonces hay que ser también empáticos, hay que saber de que así como ellos también sienten o se pueden sentir incómodos con cualquier comentario, lo mismo nos podría pasar a nosotros. Entonces es importante identificar nuestras emociones, es importante identificar las personalidades, las cualidades, los rasgos de las otras personas, pues para así mismo hacernos un ambiente sano y pues saludable con cada uno de los que nos rodeamos en este momento, que vendrá siendo nuestra comunidad. Entonces, pues sí, ese es mi aporte y vamos a darle continuidad. Yo creo que cuando hablamos de esas descripciones, es como nosotros decir, es como cuando una persona va a comprar, digamos que un celular. Una persona compra un celular, con el celular le entregan un manual, y la persona a veces no regularmente no lee ese manual, pero uno sabe que ese manual, si uno se sale de ese manual, pierde garantía, puede perder que le hagan una reposición en caso de una necesidad. Pero cuando uno lo compra, uno recibe el manual, y si uno lo recibe, pues uno no puede decir, no me dé el manual, pero deme el celular. Y así mismo es cuando nosotros, digamos que pensamos en dar pasos en el proceso, es dar pasos hacia una persona, digamos, en cambio, o una nueva persona, o un nuevo estilo de vida. Y ese nuevo estilo de vida que nosotros, digamos, compramos ahí, no comprar con la mensualidad, sino comprarlo cuando nosotros aceptamos algo, cuando nosotros compramos ese paso que damos en el proceso. Yo creo que estamos asumiendo que estamos recibiendo un manual. Y por eso también hay algo que llama el manual de funciones. También hay como unos deberes de la persona que está ahí, como unos derechos también. Pero entonces hay un manual que es prácticamente lo que la persona está recibiendo cuando dice, yo quiero hacer esto. Y ese manual yo creo que es algo que tiene que ver mucho con las descripciones y con la identidad. Porque es como decir, bueno, yo estoy creciendo en esto, yo
yo estoy viendo cambios, pero también yo quiero que esos cambios duren. Entonces llega el manual, y empieza a mostrarnos a nosotros que necesitamos hacer unos sacrificios, así mismo como cuando hacíamos sacrificios por el consumo, pero ahora los sacrificios los hacemos por algo bueno, porque nosotros los sacrificios a veces dentro del proceso nos parecen algo extraño, pero todo el mundo hace sacrificios. Hacíamos sacrificios por el consumo, pero si también cuando de pronto no consumíamos, hacíamos sacrificios por algo bueno, y ese es el manual. Todo lo que nosotros debemos ir haciendo para poder tener una mejor garantía de ese cambio que nosotros, digamos, deseamos en el proceso de rehabilitación. Entonces yo creo que eso hace parte de las descripciones. Las descripciones puede también ser en una forma de un manual que nosotros debemos vivir cuando aceptamos que necesitamos la ayuda, cuando iniciamos un proceso, cuando nos disponemos a realizar unos cambios. Un aporte acá de la sede de Cali. Buenos días. El pastor Luis comentó la semana pasada sobre la identidad que empieza con lo espiritual. Y esto a mí me conmovió y me puso a reflexionar dónde en realidad estaba mi identidad en el tratamiento. Y empecé a ver dónde efectivamente no especialista, perdón. ¿Dónde estaba? ¿Cuál era mi propósito en la vida? Entonces miré si mi propósito era un propósito equivocado. Y sí, mi propósito en la vida estaba equivocado, porque yo buscaba riquezas y modo para poder disfrutar de la vida. Luego empecé a pensar si mi propósito era un propósito mal entendido, si mi identidad era mal entendida. Y claro, porque yo no puedo coger las riquezas de una mano y la de otro, ni me puedo sentar en la mesa de los demonios y en la mesa del Señor. Entonces, y luego me puse a pensar de que yo me dejaba tan vaciar, como dice la palabra, de un lado para otro. Y sí, entonces también mi identidad fragmentada totalmente. Entonces, respecto a lo que dijo el pastor Luis, que la identidad viene desde adentro. Cuando yo tengo un propósito en la vida correcto, que ese propósito en la vida con Dios, donde mi identidad va a ser con Cristo en la cabeza. Nosotros podemos intentar hacer íntegro mientras Jesús no esté en la cabeza de todo, nuestra identidad va a ser disfuncional. Mirémoslo con el punto de vista que lo queramos mirar, va a ser disfuncional. Así seamos lo que seamos, así pensemos lo que pensemos. En esta vida no hay nada si no está Cristo en la cabeza, porque va a ser una vida disfuncional, va a ser una vida donde, como dice la palabra, las cosas del mundo son humanas, animales y diabólicas. Y en el razonamiento no hay identidad. Si yo me pongo a razonar, a ver cómo es las cosas, mi identidad, no voy a tener porque voy a encontrarme con una identidad disfuncional. Pero si yo miro con Cristo en la cabeza y tengo un propósito de vida hacia Dios, a encontrarme con Él, a hacer las cosas con Él,
voy a perfeccionar mi identidad espiritual. Y si yo perfecciono mi identidad espiritual, voy a perfeccionar mi identidad terrenal, que es lo que buscamos acá en el tratamiento de rehabilitación, que seamos íntegros íntegros y salir íntegros. Y yo me info, que no debería decirlo, todas las noches y le pido al Señor que me acierte a Él, que me acierte, que me dé más sed, que me dé más sed de Jesús, que yo la necesito, porque yo lo quiero sentir. Yo tengo sed de Jesús, tengo sed de verdad, que no encuentro esa identidad perfecta que es la que me llama, esa espiritualidad, ese conocimiento a la espiritualidad y todo, compañeros, les invito a mirar la cosa espiritualmente, no la fe, pues, no hay nada, no encontramos nada, vamos a encontrar esa identidad y funciona, que no vale la pena. Gracias por escucharme, estoy mejor. Bueno, pues antes de seguir con los aportes que tienen ahí en Villasamán, en Vejer, pues yo creo que razonablemente el proceso para nosotros tiene muchas dificultades, ¿sí? O sea, tiene muchos obstáculos, mucha oposición interiormente y exteriormente. Y pues creo que lo que dice don Carlos pues también va de la mano con ese proceso, de la forma en la que nosotros lo miramos más hacia lo interior, más hacia una convicción de que esa fortaleza que nos puede brindar Dios, pues es como ese empujón que nosotros necesitamos muchas veces cuando en las descripciones de nosotros mismos vemos esa una persona común y corriente, con errores, con muchas dificultades, pero pues yo creo que Dios es el que nos ayuda a que haya una descripción distinta de nosotros, una identidad distinta, en la cual nosotros podamos ser levantados de donde nos vemos a nosotros mismos muchas veces. Entonces, pues, gracias por ese aporte. Sigamos con el aporte que tienen en Villasamán. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Kevin Gabriel Camacho, de aquí de la sede de Villasamán. Pues mi aporte sobre la identidad es que la identidad es algo que se vio muy afectada por nuestra etapa de consumo, ya que pues, el consumo afecta a todo lo que tiene que ver con la parte pues, del cerebro y más aún que es durante nuestra formación. La identidad es lo que nos hace único, como nos lo decía ahorita nuestro compañero. La identidad va formada desde nuestras creencias, nuestros valores, nuestros gustos. Y pues reitero que todo esto se ve afectado por la etapa de consumo. Cambiamos nuestros gustos. Por ejemplo, muchos cambian sus gustos en el ámbito de la música. Empieza a gustarle música que habla sobre el consumo, que habla sobre, bueno, pues un ejemplo así como puede ser Pirlo, bueno, todo ese tipo de cantantes que hablan, como lo decimos aquí, de la negativa. La identidad es algo que se puede cambiar a lo largo de la vida, que nosotros mediante experiencias, mediante vivencias o mediante cosas que vamos aprendiendo, la podemos ir cambiando. También esto pues va muy ligado a lo que es el autoconcepto, que es la imagen de nosotros mismos. Esto, en esta parte pues ya va más que todo lo que tiene que ver nuestras capacidades, de qué somos capaces, de creernos nosotros mismos de que somos capaces, por ejemplo, en este mismo proceso de que somos capaces de vivir una vida sin drogas, una vida en sobriedad, que es lo que pues la mayoría queremos.
también pues nos habla de nuestro valor como personas, de quiénes somos, de cuánto valemos, no de sentirnos como lo más despreciable de la sociedad, sino pues valorar nuestra vida y valorar también más que todo nuestra familia, nuestros seres queridos, cosa que antes, digamos, no le dábamos su valor. Y pues yo pienso que reconstruir el autoconcepto no es olvidar el pasado, sino usarlo como base para crecer. Y pues también una frase que les quería compartir es que no eres lo que hiciste, eres lo que eliges hacer a partir de hoy. Ese es mi aporte, de aquí la sede de Villasamón. Muchas gracias. Gracias. Me gustó la frase que dijo al último, que es de describirse a partir de lo que se hace hoy en día o de lo que vamos a hacer hoy como personas en un proceso. Y que pues, eso sea, digamos, a partir de todo lo que hemos aprendido en el proceso también. Y de poder ir más allá de las cosas que nos han dejado a nosotros en el proceso. O sea, de llevarlas a que se desempeñen en el día de hoy de una forma más clara, o que podamos nosotros mostrar ese cambio a partir de lo que nos han enseñado, y no solamente a partir de lo que hemos aprendido del lado negativo. Entonces, muchas gracias. Sigamos allá en el Vergel con el aporte que tienen. Sí, Miguel Felipe, muy buenos días desde aquí desde la sede del Vergel. Darle un complemento al tema que estamos viendo, ¿no? Para mí la identidad es algo que no es algo que se crea, sino que es algo que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y para mí es algo que no es permanente, sino que se va transformando poco a poco, porque como todo, en la vida nada es para siempre, ¿no? Lo mismo pasa con la identidad. Hay circunstancias de la vida que en algún momento nos pueden hacer llegar a cambiar la forma en que pensamos o como somos debido a una situación, ¿no? Entonces, un ejemplo sería cuando yo estaba en el consumo, ¿no? Era una persona que a todo le decía sí. Lamentablemente, pues, por querer encajar, a todo le decía sí. Y si yo no consumía, no era yo. Eso era lo que yo pensaba. A la hora de llegar aquí a la fundación, estoy en un cambio, ¿no? Realmente ya uno al estar en sobriedad empieza a obtener unos pensamientos claros y sobre lo que uno puede llegar a hacer. El autoconcepto, ya teniendo una identidad clara, es la forma en cómo yo me veo, ¿no? Y el por qué me veo así. Un ejemplo sería en el que yo creo que yo soy una persona responsable por la forma en que correspondo a mis actos, ¿no? Y pues para terminar, quería dar un ejemplo de una descripción. Dice que la descripción son la forma en que nos expresamos y nos comunicamos. Pero para lograr eso yo creo que es necesario tener una comunicación asertiva, ¿no? Porque pues así mismo vamos a poder entender a la otra persona y saber cómo expresarnos con la otra persona. Ese sería mi aporte de aquí desde el Vergel y quisiera darle continuidad. Gracias. Pues algo con lo que terminó diciendo ahí, que me llama la atención, es lo de la comunicación asertiva. Porque digamos que la comunicación asertiva no solamente la podemos ver representada en expresarnos con palabras más bonitas o expresarnos más adornadamente, más técnicamente o con palabras más bonitas, sino que también cuando hablamos de comunicación asertiva, yo pensé no solamente en lo que tiene que ver con hablar,
sino también con la otra parte, que es la de escuchar. Porque ahí hay comunicación. La comunicación no solamente es cuando yo hablo, sino que la comunicación es cuando me hablan a mí. Y pues a veces uno dice, no, pues que yo no he hablado nada malo. Pero pues a veces lo que uno escucha o es poco, o es en el lugar equivocado, o es con las personas equivocadas. Y ahí también hay comunicación, así uno esté callado. Por eso hablan de la música. En la música, el que habla es el que está comunicando ahí. Porque está poniendo a que fluya en la comunicación ahí, porque le están hablando. Entonces, en la comunicación yo me imaginé eso, en la comunicación asertiva no solamente es lo que nosotros hablamos, sino también lo que nosotros escuchamos. Y de lo que escuchamos, ¿qué es lo que nosotros retenemos también? Entonces, o sea, en las descripciones hay muchas cosas también por detallar y por reflexionar. Entonces, sigamos con los aportes en Yasamá. Y ahora también y también las personas conectadas pueden dar sus aportes si los tienen ahí sobre todo lo que nos puede dejar este tema de la identidad en el proceso de rehabilitación, en los procesos de la familia y en general. Entonces, sigamos con los aportes y pues esperamos que la participación también sea de todos, que estemos también atentos a todo lo que se comunica con esta escuela. Entonces vamos allá en Viasa, ¿no? Buenos días, Miguel Felipe. Mi nombre es Arcis Almonte. Ese es mi aporte. En la Biblia, cuando Moisés le pregunta a Dios su nombre, él le responde, yo soy Dios. No dice que es Jesús o que con tantos apelativos que lo conocemos nosotros como Jehová o Elí, porque ya tiene su propia identidad. Simplemente dice yo soy, con los sinónimos que nosotros conocemos a Dios, como la verdad, verso, la libertad, la paz, la alegría y el amor. Eso solo pueden encontrarse y experimentarse en Dios. Asimismo, nosotros podemos crear una identidad también que nos identifique y que nos pueda dar unos sinónimos como de honestidad, de honradez, que puede ir adherido a nuestra identidad. Porque no solo basta con tratar de construir una identidad, pero si no la valoramos, si no somos honestos, si no somos honrados, entonces estamos teniendo una máscara de identidad. Entonces la identidad se va construyendo con los valores también que le enseñaron a uno, familia, la honradez, los principios. Y así mismo, ya cuando tenemos nuestra propia identidad, todo se va dando, porque ya creo que ya no tenemos nada que esconderle a nadie, porque solo estamos mirando hacia arriba y todo se va dando como por sinergia. No podemos pensar en el camino hacia la superación sin el amor, sin nuestra propia identidad. Todo va brotando espontáneamente. Cuando vamos soltando todos los malos vicios, todo lo que nos perjudica para el renacimiento nuevo, para la nueva vida que estamos construyendo, vamos permitiendo que todo surja con una expresión auténtica, con una identidad nueva de nosotros mismos. Todo eso es fruto de la entrega y la confianza. Como dice el dicho, si quieres seguir vivo, alimenta tu cuerpo. Y si quieres sentir tu propia identidad, alimenta tu alma, tu espíritu. Una persona inteligente siempre está aprendiendo. Una persona sabia siempre está desaprendiendo. Tener el valor de seguir el corazón y la intuición de alguna manera. Ellos ya saben lo que realmente queremos ser. Todo lo demás es secundario. Eso es todo. Gracias, César. Vamos a seguir con el aporte que tiene el Vergel y yo creo que podríamos dejar hasta ahí por el día de hoy. Sí, Miguel Felipe, buenos días. Mi nombre es William Mosquera y para darle continuidad al tema,
Para mí la identidad es la forma como uno verse con claridad cómo es uno mismo, cómo me expreso ante mi sociedad, ante mi entorno, tener la claridad para saber cómo soy, por lo menos con los valores y emociones que vamos desarrollando alrededor de nuestra vida, por las mismas experiencias que tenemos. Cuando una persona tiene su identidad definida, deja de ser fácilmente influenciable. Por lo menos en el consumo éramos fácilmente influenciables por lo que veíamos en las tendencias, en las redes sociales, en nuestro entorno social, hasta nuestro entorno familiar. De pronto alguna vez tuvimos un familiar que nos dijo, consumí esto, probalo, y no tuvimos el carácter, el criterio, no tuvimos la identidad clara de decir no, después de decir no, de abstenernos a hacer cosas que realmente nos pudieron generar un daño y nos llevaron a la consecuencia que fue tocar un fondo, que no pudimos tener control de nuestras mismas acciones y nuestro impulso. Por un ejemplo de la identidad para mí es la forma en que nos expresamos, es lo que nos hace únicos, nos hace diferentes en nuestro entorno. Aquí en la misma convivencia con los compañeros, cada uno se identifica por la forma en que nos expresamos entre nosotros mismos. Para mí el autoconcepto es la forma en que yo me veo, cómo diferencio esos rasgos tanto de virtudes como de defectos, cómo puedo yo identificar en qué estoy fallando, en qué puedo mejorar, cómo puedo dar una mejor versión de mí. Eso me impulsa a crecer como persona. Este es mi aporte desde acá, Listo, entonces pues muchas gracias por esos aportes. Yo creo que cada aporte es muy importante porque aunque nosotros podemos identificar muchas cosas de nosotros mismos, pues también eso nos ayuda a mirar de que el proceso a nosotros nos ofrece mucho, pero que también falta muchas cosas que nos quiere seguir ofreciendo. Entonces, yo creo que vamos a dejar por el día de hoy ahí. Yo creo que por un tema de unas actividades, pues debemos cortar, pero la idea es que nosotros sigamos con esa reflexión que nos deja la identidad a nosotros, de cómo nosotros podemos describir y cómo podemos detallar muchas cosas positivas en nosotros, pero que son también, que las debemos también al proceso. Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Nos vemos, si Dios quiere, el día miércoles en este espacio y en la continuidad de este tema. Entonces, nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la mañana para seguir con todas esas enseñanzas que nos dejan esos temas. Muchas gracias a todos y bendiciones. Amén. Amén. Bendiciones a todos.